Vamos a abrir nuestras Biblias. Abra su Biblia en el Salmo número 90. Salmo 90. Este salmo solamente voy a leerlo, es un precioso salmo, muy apreciado y valorado, es una de las grandes obras de la literatura bíblica, el Salmo 90. En su Biblia dice arriba libro 4, ¿verdad? Dice así en su Biblia, ¿no? El libro de los Salmos, los 150 Salmos, están divididos en 5 libros. El libro 1, el 2, el 3, este es el 4 y el otro el 5. Cada uno de estos libros que usted vea aquí, el 90 es el primero del libro 4, usted dirá, ¿qué quiere decir esto? Bueno, cada bloque de libros que están, cada bloque de salmos que están contenidos en este libro, hacen referencia al números de la Biblia. Cada uno hace referencia a Génesis, a Éxodo, a Levítico, a Número y Deuteronomio, los 5 libros, el Pentateuco. Me tocó un poco de resfrío y cosas por el estilo, ¿no? Así que téngame paciencia. Entonces, cada uno de estos libros que usted ve allí en el encabezamiento hace referencia a uno de los libros del Pentateuco. Entonces, el libro 4 hace referencia al 4.º libro de la Biblia, que es el libro de Números, ¿no? Entonces, todos los salmos que están contenidos en el libro 4 hacen referencia al contenido del libro de Números. Hay una relación allí entre el Pentateuco y el libro de los Salmos. Eso es para que usted tenga una mayor comprensión de la palabra de Dios, de las Escrituras, ¿eh? Vamos a leer este salmo que es precioso. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, y antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de agua, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Vamos a orar. Dios nuestro, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por todo lo que querés enseñarnos a nuestras vidas ahora, Señor. Gracias porque la enseñanza de tu palabra hace entender a los sencillos, como dice en tu Escritura. Y queremos entender, Señor, lo que tenés para nosotros, para caminar en rectitud, para andar en tus caminos, conocerte más a ti, Señor, y servirte a ti, Señor.
Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El Salmo, ahí está. El título de nuestra meditación esta mañana va a ser el que está ahí, ¿no? El mejor refugio para la vida. Y me quedé con este refugio, porque este es solamente un refugio de montaña. Pero digo, este estaba mejor que otros, porque tiene toda la tecnología, tiene la antena, panel solar, ¿no? Todas las cosas. Allí parece un buen refugio. Pero el mejor refugio para la vida no es este. Hay algo mucho mejor que esto. Y dice en Salmo 90, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Solamente el versículo 1. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿quién dijo esto? ¿No? ¿Quién dijo esto? Bueno, nos solucionamos el problema, porque usted mira arriba y lo ve. Oración de Moisés, varón de Dios. Moisés dijo esto, y cuando Moisés dijo esto, él estaba haciendo referencia a generaciones anteriores. ¿Y a quién se habrá referido? ¿Quién estaría en la mente, en el corazón de Moisés, que podía decir estas generaciones anteriores? Y pensando en esto, digo, bueno, Moisés habrá pensado, porque tenía muy cerca en su historia a Noé, y habrá pensado en Noé, cómo Noé buscó y obtuvo un refugio poderoso en Dios. Después de Noé vino Abraham, y Abraham experimentó un refugio. Después vino Isaac, y Isaac también experimentó refugio en Dios, y Jacob después. Y así los hombres como José. Y todo esto estaba en la mente de Moisés, y él podía ver la fidelidad de Dios a través de su historia, a través de la historia de su familia, a través de la historia de su pueblo, de su nación, ¿no? Pero noten que él dice acá, Señor. La palabra hebrea que utiliza aquí, Señor, usted la conoce también, pero la palabra hebrea no es Jehová, es Señor, y Señor es Adonai. Adonai es Señor todopoderoso, Señor creador, Señor absoluto, Dios y Rey soberano. Esa es la palabra que utiliza Moisés acá para decir, Señor, tú eres magnífico Rey, tú eres Dios soberano sobre todo. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Cuando miraba esto del refugio, en el libro de los Salmos se utiliza mucho la palabra refugio. Hay más de 40 referencias a refugio en el libro de los Salmos. Solamente quiero que veamos en el Salmo 71 una referencia aquí que es muy interesante también. En el Salmo 71, verso 3, dice, sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza, ¿no? Sé para mí una roca de refugio. Cuando hay como este refugio que vemos en la pantalla, uno está en la montaña, está en un lugar árido, en un lugar desierto, necesita un refugio del frío y necesita un refugio del calor. Y cualquier cosa llega a ser un refugio favorable. Y el salmista dice, sé para mí una roca de refugio. Pero el mismo Moisés había escrito acerca de esto. Él escribió este salmo. Moisés fue un dirigente, fue un sabio hombre que supo escuchar a Dios, fue sacerdote, aunque no fue en el orden sacerdotal, pero ministró a Dios. Moisés fue un profeta, Moisés, que habló acerca de lo que iba a venir, y Moisés también fue un escritor, y él escribió en Deuteronomio 33. Miren lo que escribió aquí en Deuteronomio 33. En capítulo 33, versículo 27.
El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. El Dios sempiterno es tu refugio, por siempre te sostiene entre tus brazos, dice la NBI. Expulsará de tu presencia al enemigo y te ordenará que lo destruyas. Él es tu refugio. Moisés, cuando escribió el Salmo 90, ya había escrito antes otras referencias a Dios como un refugio seguro. Y pensando en esto, quiero mostrarles en este primer punto que tengo para referirme. Dios es mi refugio en la dificultad. El pasaje que tenemos bíblico ahí, vamos a referirnos más adelante, pero quiero que pensemos en esto. Dios es mi refugio en la dificultad. Me puse en el lugar de Moisés cuando escribió el versículo 1 del Salmo 90, y donde él dice, Señor, tú eres nuestro refugio de generación en generación. Entonces pensé, él estaría hablando de lo que le pasó a otro o lo que le pasó a él. Es mucho más interesante cuando uno cuenta experiencias propias, ¿verdad? Y relata cosas que le han pasado a él. Entonces, vamos al Antiguo Testamento, en Éxodo 14, cosas que le pasaron a Moisés, a él. Y cómo fue Dios un refugio para él. Éxodo 14. Estamos en este tiempo, en Éxodo 14, cuando Dios obró de tal manera que el pueblo de Israel salió de Egipto, y el faraón lo dejó salir por la mano fuerte de parte de Dios. Murieron todos los primogénitos y faraón lo dejó salir. Pero en el versículo 14, verso 15, Éxodo 14, verso 5, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Faraón se arrepintió en este momento, dijo, ¿cómo hice esto? Nosotros hicimos esto, nosotros lo dejamos ir. La verdad que cometimos un error enorme. No vieron las consecuencias que habían ocurrido, que perdieron a todos los primogénitos. Ellos estaban viendo que se había ido todo el pueblo. Entonces, ¿qué hicieron? Dice acá, unció su carro, tomó consigo a su pueblo. Juntó toda la gente, imagínense, toda la gente que Faraón llamó a la gente para perseguir al pueblo de Israel, y ninguno se quiso quedar en la casa de los egipcios. Yo creo que todos los egipcios, el que podía caminar, correr, tenía caballo, mula, lo que tenga, fue para allá, dijo, vamos a agarrar a los hebreos y los vamos a traer de vuelta, no importa cómo, vamos todos para allá. Y allá se fueron todos. ¿Y qué pasaba? Aquí tenemos el problema, una dificultad. ¿Para quién era la dificultad? Para el líder, para Moisés. Miren la dificultad que tuvo Moisés. Verso 14. Verso 11. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Le echaron toda la culpa a Moisés. Vos sos el culpable. Vos sos responsable. Vos nos sacaste a todos. Ahora nos trajiste acá. Ya había cementerios para que muramos tranquilos. Nos traes acá donde no hay nada y nos van a matar. Y exageraron un montón, ¿no? Y Moisés tiene una dificultad acá. Pero él escribe en el Salmo 90, recuerden ustedes, Dios ha sido nuestro refugio de generación en generación. Y Moisés no murió en ese momento. José murió después como a los 120 años. Entonces es muy valioso lo que sucede aquí en la vida de Moisés, porque tiene un peso enorme el hecho de que Dios es mi refugio. Y dice en el versículo 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto,
nunca más, para siempre, los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Mi pregunta que me hacía al reflexionar en esto, al pensar en esto, digo, ¿de dónde sacó Moisés tanta seguridad? Porque era 1.000.000 de personas que estaba, y él solo contra 1.000.000 de personas, que era, o más de 1.000.000 de personas, que era el pueblo, y más todo el ejército egipcio, ejército de primera línea de aquel tiempo, del imperio más fuerte y más grande que existía en ese tiempo. ¿Cuántas personas estarían diríamos, en este panorama de la dificultad de Moisés? Más de 2 millones de personas. Y sin embargo él expresa con toda seguridad, uno podría decir, qué tranquilo que respondió, ¿no? ¿De dónde sacó fortaleza para responder de esta manera ante semejante dificultad? ¿De dónde sacó? Bueno, es interesante la pregunta, porque Moisés tuvo un encuentro con Dios. Moisés tuvo un encuentro con Dios, como lo vamos a ver después. Y ese encuentro con Dios le bastó a él, fue suficiente para él para enfrentar cualquier dificultad. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque allí, a solas con Dios, y vamos a verlo después, cuando Moisés tiene un encuentro a solas con Dios, y él valora ese encuentro con Dios, y lo estima, y él aprende, y Dios le da fortaleza para todas las cosas que ni él se imaginaba que iban a ocurrir después. Moisés no tenía ni idea de las cosas que iban a ocurrir, pero Dios sí sabía. Y entonces habló con Moisés, y Dios estimó valioso ese momento, y Moisés también lo estimó valioso, y ahí se fortaleció. Por eso es tan necesario que nosotros, como hijos de Dios, tengamos este aprecio por la presencia de Dios, y tengamos valor por la presencia de Dios, y estimemos como valioso la presencia de Dios, y estimemos como valioso acercarnos a nuestro Dios, porque no sabemos las dificultades que van a venir, lo que va a pasar en nuestra vida, en nuestro entorno, con nosotros, no sabemos. Pero sabe, Dios sí lo sabe. Y Él quiere ser ese refugio que yo necesito para la vida. Moisés pudo decir por experiencia propia, Dios ha sido un refugio de generación en generación. Mire, en el versículo, en Éxodo 17, otro ejemplo más. Éxodo 17, verso 2. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para beber. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿No? Altercó el pueblo. Gracias, Reina Valera, ¿no?, por las palabras del español antiguo. No usamos, ¿no? Nosotros decimos, ese chico está altercando con el otro. ¿Qué decimos? Está peleando, está discutiendo. ¿Me entiende? Altercó el pueblo, discutió el pueblo con Moisés, vino y le trajo toda la carga a Moisés, y otra vez Moisés con la misma cosa. Verso 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrearán. Yo digo, me causa gracia porque Moisés dice, ¿qué haré con este pueblo? ¿No? Después Moisés capta la idea y le dice, Dios, este es tu pueblo, hacete cargo vos, porque vienen más dificultades, ¿no? Y hasta que comprendió que era el pueblo de Dios y que Dios era la autoridad. Ahora, yo veo aquí otra vez una dificultad muy grande, una dificultad imprevista que Moisés se habrá levantado ese día y no pensaba lo que le iba a pasar. Y aquí está, y bueno, hay que enfrentarlo. Pero
yo veo el principio que nos enseña Moisés. Frente a la dificultad, entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo, frente a la dificultad, yo tengo varios caminos para actuar. Frente a una dificultad puedo tomar consejo de alguna persona, puedo tomar consejo de quien está muy cerca mío, quien más me quiere y con quien más comparto y tengo un consejo. Puedo tomar consejo del mundo que me rodea, puedo tomar consejo de la sociedad, cómo resuelve la sociedad los conflictos y los problemas, o puedo tomar consejo de Dios. Si Dios es mi refugio y he tenido un encuentro con Dios, voy a valorar enormemente el estar en la presencia de Dios y pedir consejo a mi Dios. Y Dios tiene respuesta para todos nuestros conflictos y para nuestras dificultades también. Dios tiene respuesta. Él es un refugio. Es un refugio donde yo puedo cobijarme. La tormenta está pasando, pero dentro del refugio puedo estar seguro, puedo estar tranquilo, puedo estar confiado. Dios es ese refugio que en medio de las tormentas de la vida me inspira y me da seguridad. En cada momento de dificultad que nosotros vemos, Moisés buscó a Dios. Habría muchísimos ejemplos, la verdad que son muchos los ejemplos que encontramos en la Biblia. Quiero mostrarle ahora una dificultad donde Moisés, diríamos, y te metiste solo en ese problema. Vieron que a veces uno también tiene dificultad y dice, pero si esta me la hice yo me metí en esta. No le podés echar la culpa a nadie. Y vos te das cuenta que vos te metiste en un lío. ¿O no te pasó nunca? ¿No? A mí me pasó. No sé a vos, pero ¿viste cuando nos metemos en un lío y el responsable está acá? Y bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, ayúdeme. Éxodo 18, Moisés. Miren el lío que se metió Moisés. Solito, Nadie le dijo nada, pero él, yo digo, se metió en un lío acá. Verso 13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Tome nota, el pueblo estuvo desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar, la gente me viene a preguntar y acá hay 2 millones de personas y yo tengo que atender a las 2 millones de personas. Lindo lío se metió Moisés. Miren lo que dice. Cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Verso 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. No está bien lo que haces. Esa palabra me suena y me resuena. Y Dios está diciendo, no está bien lo que haces. Vos sabés bien lo que estás haciendo. Y Dios dice, no está bien lo que haces. Tenés que hacer un cambio. Moisés se metió en un lío terrible. Y el suegro sacó buenas conclusiones. Porque mire lo que dice en el verso 18. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo. Porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Claro, le dijo, pero a vos te va a agarrar acá un ataque cardíaco, te vas a morir. Vas a tener un infarto cualquier día de esto, atendiendo 2 millones de personas él solo. Y el pueblo también no va a tener un infarto el pueblo, pero se van a pelear entre ellos a ver quién llega primero, que yo llegue primero, que yo saqué turno hace 2 días atrás, un lío de aquello. Entonces, él se metió en problemas. ¿Cómo andamos nosotros con nuestras cosas? ¿No estamos metidos en problemas por
culpa de nosotros mismos, nos hacemos cargo de nuestras responsabilidades, de nuestras culpas. Y la palabra de Dios dice, no está bien lo que haces, no está bien lo que haces. Estás caminando por un terreno de problemas, de dificultades, porque no está bien cómo estás encarando la situación, la vida, los problemas, no está bien. Ahora, cuando viene esta palabra, viene la otra palabra también. Miren ustedes en el verso 23, si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Bueno, aquí tenemos a un hombre humilde, una actitud humilde que hizo un cambio. Ahora, si ustedes miran todo lo que el suegro le dijo, el suegro fue genial lo que le dijo. Genial, mire lo que le dice el suegro, ¿no? En el verso 19, oye ahora mi voz y te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Vos hacete cargo de los asuntos, sometelos a Dios. Y enseñá a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Vos dedicate a enseñar a la gente, no a administrar justicia. Y fíjense en lo que dice después. Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Qué buen requisito para los dirigentes de nuestros gobiernos, ¿no? ¿A alguien le gustaría esto? A nosotros nos gustaría, pero hay que ver si a ellos les gustaría, ¿no? Entre todo el pueblo varones de virtud, dirigentes de virtud, virtuosos, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. 4 cosas. Genial el suegro Jetro, ¿no? Y ponlos sobre el pueblo, sobre centenas, sobre 100, sobre 50 y 10. Por millares, jefe de 1000, jefe de 100, jefe de 50, jefe de 10. Interesante, ¿no? Genial, la verdad, Jetro estuvo genial. ¿Y qué hizo Moisés? Lo oyó, claro, con semejante consejo, lo oyó e hizo un cambio. ¿Saben? Yo veo que nosotros tenemos que aplicar lo que... No estamos en la misma situación que Moisés, ni en la administración, pero sí el principio que hay detrás de esto. El principio es que Moisés se metió en lío solo, por no consultar, por no buscar. Había hombres a su lado, claro que había gente, había jefes de 1000, de 100, de 50, todo eso los tenía, pero no le dio lugar a nadie. Él se metió en lío. Y Dios viene a darle una salida. Por eso cuando él escribe el Salmo 90, él dice, Dios, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y aquí Moisés se podía recordar, Señor, qué refugio que fuiste cuando me mandaste a mi suegro. Fuiste un refugio para mí, una salida, un escape, un alivio, un descanso. Dios es ese refugio que nosotros tenemos que escuchar y atender también. Dios siempre nos sostiene cuando nosotros acudimos a Él. Ahora quiero que vean, ¿sí?, el versículo que tenemos allí en Hebreos 11. Y búsquenlo en su Biblia, Hebreos 11, 27. Dios me va a sostener siempre. Y esto también es una expresión de Moisés. Se le atribuye a Moisés, el autor de Hebreos. Miren lo que dice acá. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Qué interesante esta frase. Por la fe dejó a Egipto. ¿Usted recuerda cuántas veces Moisés dejó a Egipto?
por lo menos lo que tenemos en las Escrituras, son 2 veces que Moisés salió de Egipto. La primera vez que salió, aproximadamente tenía 40 años. Él escuchó el clamor del pueblo que gemía bajo la cautividad, y entonces él va y mata a un egipcio porque quiere liberar a su pueblo. Lo encuentran, se dan cuenta, y entonces él escapa y va a la tierra de Madián. Está 40 años en Madián, en el desierto. Esa vez se escapó, esa vez se fue de Egipto, pero fue más con pena y sin gloria. Se fue de Egipto. Pero la referencia de este pasaje de las Escrituras es la segunda vez que él sale de Egipto, porque dice: por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Dios sostiene nuestra vida siempre. Él es el que nos alienta. Él es el que está con nosotros. En Éxodo capítulo 3, verso 1 al 5, nos relata esto. Usted lo tiene en su Biblia, Éxodo 3, 1 al 5, lo voy a leer aquí. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro. Ya habían pasado muchos años, cerca de 40 años, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Este encuentro con Dios marcó la vida de Moisés para siempre. ¿Qué fue lo que percibió Moisés en este encuentro con Dios? Él percibió aquí la santidad de Dios. Porque Dios le dice, quítate las sandalias, pues estás pisando tierra santa. Moisés diría, bueno, esto es el pedazo del desierto, esto es el Sinaí. Y Dios dice, no, esto es tierra santa, yo estoy aquí. Dios reveló su santidad. Dios reveló su poder a través de aquel hecho que él no podía entender, que lo atrapó, una planta, una zarza que era una planta muy fácil de prender fuego y no se consumía. Eso era algo increíble, no podía suceder, había cosas que no coincidían con su experiencia y lo que estaba viendo. Dios le estaba mostrando su poder, pero Dios también le estaba mostrando allí su autoridad. Él es soberano sobre todas las cosas. Moisés tuvo esta visión de Dios, tuvo esta percepción de Dios, y esto le bastó a él para enfrentar la corte del faraón, la corte el rey más poderoso de la tierra de aquel tiempo. Él dijo, la corte de faraón no es nada comparable a la corte de mi Dios, de mi rey. Y entonces eso fue lo que lo movilizó a él a enfrentarlo al faraón. En los momentos más difíciles, Dios está con nosotros también, conmigo. Moisés pudo enfrentar, justamente, ¿por qué? Porque pudo desafiar a todo el poderío militar, pudo desafiar a todo el poder económico, a todo el poder político, porque su experiencia con el invisible era tan real que él reconoció al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y él podía sostenerse. Esta frase que tenemos en Hebreos, que es inspirada por Dios, no la escribió Moisés, la escribió el autor del libro de Hebreos. No sabemos quién es, quizá fue Pablo, pero viendo la vida de Moisés,
el que escribió, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dijo, este es un hombre que se sostuvo en los momentos más difíciles, más críticos de la vida, como viendo al invisible. Y ese fue el secreto de su fortaleza, el secreto de su éxito, el secreto para enfrentar la adversidad, las pruebas, los cuestionamientos que le hacían las personas. El secreto de Moisés estaba en la presencia de Dios, en el hecho de haber conocido a Dios. Es el Señor que me inspira, que está conmigo, es el que me abre los ojos. ¿Qué es la corte del faraón? La corte de Egipto. Para quien ha visto la corte celestial. Me parece que aquí tenemos otro principio nosotros. Muchas veces nosotros nos sumimos en nuestros conflictos y nuestros problemas porque vemos más grande el problema que Dios. Pero si nosotros pudiéramos ver a Dios mucho más grande que todos nuestros problemas, verlo a Él en la dimensión que Él es el Señor, Él es soberano, Él es creador, Él es santo. Dios es independiente de nosotros. Dios no está sujeto al tiempo. Dios no piensa como nosotros. Dios no es hombre. Dios es Dios soberano, pero Dios en su soberanía, en su grandeza, en su poder, en su santidad, en su majestad, me ama. Y me dice, yo soy un refugio para vos. Y Moisés descubrió en Dios un refugio para todos sus problemas. Y él lo pudo decir después, no solamente para él, porque me imagino Moisés no estaba hablando solamente de él, sino estaba hablando de los antepasados, como mencioné antes. Ha sido refugio de generación en generación. ¿Cuánto aprendemos nosotros y vemos que Dios también puede ser y quiere ser un refugio para nuestra vida, para nuestro tiempo, para hoy, para ahora, para cada uno de nosotros? En segundo lugar, Dios es mi refugio en la soledad. Y cuando pensaba en esto, pensaba también en Moisés, en los momentos de soledad que él tuvo. Vamos a ver algunos después, y otras personas más, porque Moisés incluye a otros también. Ha sido nuestro refugio de generación en generación. Tengo una pregunta en este apartado. ¿Cuál es la diferencia entre estar a solas y sentir soledad? ¿No? Ahí tenemos que hacer una pequeña diferencia. Y hago esta pregunta para que usted piense, para que dialogue conmigo en su pensamiento. ¿Y cuál es la diferencia entre estar a solas y sentir soledad? Bueno, los que han estudiado todas esas cosas dicen que la soledad tiene referencia a un estado emocional por sentirme rechazado y desolado, ¿no? Generalmente es una experiencia negativa. La soledad es una experiencia negativa. Me siento rechazado, me siento que no le importo a nadie, que no soy nada, que a nadie le importa mi vida, ¿no? Eso es un estado profundo de soledad. Todos nosotros en algún momento pasamos por este valle de soledad. Vamos a verlo ahora. Pero estar a solas hace referencia a un estado físico. Estar a solas hace referencia a un estado físico. Soledad hace referencia a un estado emocional. El estado físico es cuando, bueno, ¿con quién vas a ir? No, voy solo. Solo voy, no tengo ningún problema de soledad, de sentirme frustrado, de sentirme mal, de sentirme desolado, rechazado. Voy solo, ¿no? Decimos, no, voy solo al centro. Eso no tiene nada de malo. Y observen ustedes que Jesús muchas veces buscó estar a solas. Mateo 14:23 dice, después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Jesús tenía esa costumbre de muchas veces de retirarse y orar a solas.
No hay ningún problema con eso, ¿no? Estar a solas. Puede ser, muchas veces estar a solas es una experiencia positiva también, porque uno dice, bueno, voy a acercarme para buscar al Señor a solas. Es algo positivo, algo saludable. Es cierto que también hay momentos que estar a solas es una experiencia un tanto negativa, ¿no? Pero hacemos una diferencia en lo que es soledad y lo que es a solas. Pero el punto aquí es que Dios es mi refugio en la soledad, y eso quiero que lo veamos, porque todos pasamos por esta situación, por estos momentos en nuestra vida. Quiero mostrarle en la Biblia algunas personas de la Biblia que experimentaron soledad. David experimentó soledad. En el Salmo 142, verso 4, habría otros salmos más para mencionar. Salmo 142, verso 4, mira bien a mi derecha, nadie me presta atención, no hay nadie que me proteja, a nadie le importo. ¡Wow! Este sí que estaba en un profundo estado de soledad. Es ese estado de soledad cuando uno está rodeado de mucha gente, pero sin embargo se siente solo. David experimentó esto. Job experimentó soledad. Mire Job. Job capítulo 6, versos 14 y 15. Uno debería ser compasivo con un amigo abatido, pero tú me acusas sin ningún temor del Todopoderoso. Hermanos míos, han demostrado ser tan poco confiables como un arroyo de temporada que desborda su cauce en la primavera. Job. ¿Cómo se expresa Job aquí en este momento de soledad que él estaba pasando, ¿no? Recuerden, Job había perdido todo lo que tenía a su alrededor, su familia, sus bienes, su riqueza. No, era un hombre muy rico y se quedó sin absolutamente nada. Y vinieron unos amigos a consolarlo y los amigos le decían, Job, debes haber pecado, vos pecaste contra Dios, vos sos un sinvergüenza, tenés que reconocer tu pecado, arrepentirte y entonces vas a encontrar paz. Y no era eso. No era que Job había pecado, porque Job había sido un varón justo. Es porque Dios había determinado eso para Job. Y él expresa esto, uno debería ser compasivo con un amigo abatido, pero tú me acusas sin ningún temor del Dios Todopoderoso, dice Job. Elías, este es otro que experimentó soledad. En 1 Reyes 19, 3 al 4, dice, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados, que ya murieron. Si usted lee el capítulo 18 de 1 Reyes, lo ve a un Elías que desafió a 400 profetas de Baal con ese altar para que descienda fuego del cielo, y ellos clamaron todo el tiempo, no bajó el cielo, y cuando Elías clamó, Dios respondió, y hasta el agua se la llevó el fuego. O sea, uno podría decir, bueno, Elías, vos sí que sos un profeta de Dios, sos excelente, vos, máximo, ¿no? La máxima expresión del profeta. Aquí está el super profeta, Elías. Pero viene Jezabel, una mujer que era una autoridad, dice, mañana Elías, vos vas a estar como los profetas que murieron. Los 400 profetas no pudieron con Baal, pero con Elías, pero una mujer sí pudo con él. ¿Y qué hizo Elías? Se puso re mal. Tuvo miedo, huyó, ¿no? Y se sumergió en la soledad. Dejó a la gente, dejó a los demás y se sumergió en un estado de soledad. Dios es el refugio para la soledad, como después Dios se le presenta a Elías.
El cuarto ejemplo que quiero mostrarles es Jesús. Jesús, nuestro modelo, nuestro ejemplo. Jesús se identificó con nosotros en todo, absolutamente en todo. Y miraba esto porque me llamaba la atención, digo, ¿en qué momento Jesús experimentó soledad? Sentirse en ese sentimiento de abandono, de que a nadie le importaba nada. Miren ustedes, Mateo 27:46. Jesús sufrió desamparo, desatención y abandono. Jesús lo sufrió. Mateo 27:46, a eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí está, Jesús en la cruz, abandonado. ¿Recuerdan los discípulos? Se fueron todos los discípulos. Pero no solamente los discípulos, ahora el Padre. Dios el Padre lo abandona también. Y Él lo siente, lo experimenta y Él lo dice. Cuando pensaba en esto, digo, no puede ser. Sí puede ser. Sí puede ser porque Jesús se identificó con nosotros en todo. Pero hay algo más en las Escrituras. Esto está la gracia y la sabiduría de Dios en las Escrituras. Estas no fueron las últimas palabras de Jesús. Si esta hubiera sido la última palabra, nosotros nos quedamos con la desesperanza, nos quedamos con el vacío, nos quedamos con el desamparo, nos quedamos con la desatención, nos quedamos con el abandono. Pero no fueron las últimas palabras de Jesús. Miren cuáles fueron las últimas palabras de Jesús. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Cuáles fueron las últimas palabras? Consumado es. ¿Qué quiere decir eso? Aparte de decir, todo lo que fue escrito de mí se cumplió ahora. Está todo terminado, está todo completo. En la obra de Cristo no falta nada. Absolutamente todo se cumplió. Pero aparte de eso, Jesús estaba diciendo, Señor, Dios, tú has sido mi refugio y me has protegido, me has cuidado, y aun cuando he sufrido el abandono, yo sigo protegido por ti. El propósito de Dios trasciende el sentimiento de abandono. El propósito de Dios va más allá. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque Dios es refugio. Dios es refugio de generación en generación. Dios ha sido mi refugio. ¿Todavía está sacando cuenta usted si va a buscar un refugio mejor que este? ¿Todavía está buscando y sacando cuenta si va a encontrar otra cosa mejor? Nunca lo va a encontrar en la vida. Dios es nuestro mejor refugio. Miren las personas que estuvieron solas. Pablo estuvo solo. Cuando los amigos de Pablo lo dejaron, él experimentó la soledad. Estuvo solo. Dice, la primera vez que fui llevado ante el juez nadie me acompañó, todos me abandonaron. Que no se le tome en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud para que todos los gentiles lo oyeran, y Él me libró de una muerte segura. El Señor estuvo conmigo, no estuve solo. En segundo lugar, Job estuvo solo. No solamente experimentó soledad, sino que estuvo solo. Dice, mis familiares se mantienen lejos y mis amigos se han puesto en mi contra. Estoy solo. Jacobo estuvo solo a luchar con Dios. En Génesis 32:24. Entonces Jacobo se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Este fue Dios. Y ahí fue cambiado el nombre a Israel, el que lucha con Dios. Todos en algún momento vamos a experimentar soledad. Todos. ¿Sabe por qué? Porque fuimos creados para tener una relación con Dios, en primer lugar, y con los demás. Dios nos hizo personas relacionables. Ese fue el diseño de Dios, fue el proyecto de Dios, el plan de Dios.
Fuimos creados para tener una relación con Dios y también con otras personas. Y aun cuando nosotros sufrimos pérdidas, enfrentamos rechazo, pérdidas significativas, Dios está con nosotros. Ahí es cuando nos hacemos vulnerables, nos hacemos débiles, pero Dios está con nosotros para sostenernos, para levantarnos. En el Salmo 62, versos 5 y 6 dice que todo mi ser espera en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde no seré sacudido. Él es mi roca y mi salvación. En medio de la soledad, en medio de estos momentos difíciles, Dios me presenta como un refugio sólido para mí. Pero yo tengo que elegir, porque surgen dos pensamientos. Cuando nosotros estamos pasando por estos momentos de soledad, por momentos que nos sentimos rechazados, momentos que nos sentimos incomprendidos, momentos en que nos sentimos que no somos de valor para otras personas. Y algunos nos dicen eso todavía. Y uno se siente herido porque ha sido rechazado. Y se siente mal. Y se sumerge en la soledad. En ese momento hay dos pensamientos. Generalmente uno es el que predomina y otro es el que debe instalarse. En esos momentos de soledad, el pensamiento que surge más a menudo es este: quiero ser aceptado, quiero experimentar el amor de los demás, quiero sentir que tengo valor, quiero sentirme apreciado para satisfacer mi necesidad de pertenencia. Y nosotros estamos buscando ese pensamiento, pero fíjese que ese pensamiento es muy nuestro y es muy egoísta, porque estoy pensando en mí. Estoy pensando en mí nada más. Quiero salir de esto, quiero que aprecien. ¿Por qué no aprecian lo que yo hago? ¿Por qué no valoran lo que yo hago? Bueno, eso es un pensamiento muy egoísta, muy mío. Y eso no me ayuda a salir de este momento de soledad, este momento de conflicto, este momento de tensión con otros. No me ayuda, no te va a ayudar. Porque siempre vas a estar buscando que otra persona haga algo para vos para que vos te sientas bien. Y no va a llegar eso. Va a ser muy difícil que eso ocurra. Por eso te propongo otro pensamiento. El otro pensamiento surge del marco de las Escrituras, de la palabra de Dios. Quiero tener relaciones significativas con los demás. Quiero relacionarme significativamente con los demás a medida que desarrollo una relación genuina con Dios, sin importarme cómo los otros me traten a mí. Más me voy a enfocar cómo yo trato a los demás. ¿Se entiende? Son dos pensamientos distintos. Uno, cuando está en ese momento está pensando que el otro me mira a mí. Dios te está diciendo: vos mirá al otro. ¿Qué podés hacer por el otro? ¿Qué podés hacer por la otra persona? Pero ¿basado en qué? En una relación genuina con Dios. Porque Dios es el que me nutre, Dios es el que me alimenta. ¿Por qué? Porque Él es mi refugio. Y cuando Dios es el refugio, Él me da a mí contenido, me da fortaleza, me da palabra, me da aliento, me da recursos. Pero cuando estoy lejos de Dios, lo único que tengo soy yo. Y si yo soy el único recurso que tengo, voy a tener problemas después. Mire lo que dice la palabra de Dios. Tengo ese versículo ahí. Salmo 139, versos 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Señor, ¿a dónde voy a ir si tú estás conmigo? El Señor es el que
está ofreciendo a nosotros, diciéndonos: yo soy tu refugio. Y nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión de decir: Señor, me voy a cobijar bajo tus alas, bajo tu autoridad, bajo tu santidad, bajo tu poder, y voy a emprender un camino nuevo. Dios es refugio en medio de la soledad, y solamente Él es el que nos ayuda a salir de esos momentos de soledad. Cuando Dios cambia nuestro pensamiento, porque cambia nuestro corazón, y cuando cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de actuar. Y lo que necesitamos es eso, permitir que Dios cambie nuestra manera de pensar. Mire lo que dice en el Salmo 63, verso 1 al 8. Oh Dios, tú eres mi Dios, y te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva, y alzando mis manos te invocaré. Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete, y mis labios jubilosos te alabará mi boca. En mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche. A la sombra de tus alas cantaré, porque tú eres mi ayuda. Mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene. Ahí está. A la sombra de tus alas cantaré, porque tú eres mi ayuda. Mi alma se aferra a ti, y tu mano derecha me sostiene. Necesitamos tener una actitud adecuada y acercarnos a nuestro Dios. Usted vio que cuando está muy de moda ahora el GPS, ¿no? Y uno tiene el GPS en el auto, lo tiene en el celular. Hay autos que vienen con el GPS incluido. Y cuando usted marca el camino, y por lo menos es lo que yo hago, ¿no? Marco el camino, pero después miro en el GPS y digo: no, este camino es más corto, este me está llevando por un camino largo. Y no le hago caso al GPS, voy por el otro lado, ¿no? Por el camino que yo veo que es más corto. A veces le pego. ¿Y qué dice el GPS? Recalculando, ¿no? Recalculando, planteando de vuelta, y te lo dice de distintas maneras, como decimos la gallega, ¿no? Está recalculando. ¿Sabe? Yo pensaba en esto, estaba hablando con un hermano en esta semana sobre este tema también, y él me decía: estoy en un momento en mi vida que estoy como el GPS, recalculando. Estoy recalculando todo. Y el único que me hace recalcular la vida es Dios. Pero cuando yo lo acepto y cuando yo dejo que Él lo haga, y quizás en tu vida, no sé si vas a recordar todas las cosas que yo les expuse, los versículos bíblicos. Quizás tenés que recordar algunas poquitas cosas. Dios ha sido refugio de generación en generación, y no falló. Otra palabra que a mí me impactó: no está bien lo que haces. Es como que tengo que recalcular, ¿no? Tengo que entrar a recalcular lo que estoy haciendo. Es Dios que me dice: no está bien lo que haces. Vos sabés lo que no está bien. No sé, vos sabés lo que no está bien. Y Dios te está diciendo: a la sombra de tus alas cantaré, porque tú eres mi ayuda. Mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene. Esto es encontrar en Dios un refugio verdadero. Y Dios te está hablando en esta mañana para que tomes esa decisión definitiva de tu vida, decir: Dios va a ser mi refugio, esto no lo cuestiono más, no lo planteo más, no se discute más, este tema no se discute más. Dios es mi refugio, en Él me voy a cobijar, a Él voy a seguir, a Él voy a amar, a Él voy a servir. ¿Se entiende? Dios es nuestro refugio, y es el mejor refugio para nuestra vida. Y Él es el que nos conoce. Quizás hay alguna persona aquí que aún
no ha tomado la decisión más importante de su vida, que es aceptar a Jesucristo como su Salvador. Es el primer paso del refugio. Es encontrar en Jesucristo el refugio para la vida, porque Él perdona tu pecado y te da la salvación. Y yo te digo en esta mañana, entrega tu vida a Jesucristo. Acéptalo a Él, déjalo que Él gobierne en tu corazón, perdone tus pecados y sea tu Salvador personal. No te vayas de aquí sin recibir a Jesucristo como tu Salvador. Pero mi hermano, pensá en esta mañana, ¿qué tanto refugio es Dios para mi vida? ¿Qué tanto? Pénsalo. Que Dios te bendiga. Señor, gracias en esta mañana por este tiempo juntos. Gracias por tu palabra y gracias por lo que tú significas para nuestras vidas, Dios. Señor, gracias porque tú has demostrado a través de los tiempos, de los años, que tú eres un refugio seguro en la vida de tantos hombres y tantas mujeres, Señor, que están en tu palabra. Pero gracias, Señor, porque lo podemos ver en nuestras propias vidas, que has sido un refugio de generación en generación y nunca has fallado, Señor. Gracias, Dios. Nos humillamos delante de ti y reconocemos tu señorío, tu autoridad, tu poder, tu santidad, Señor. Te amamos a ti, oh Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.